Una vez que hemos recordado los ligamentos, estructuras vasculares y los órganos que colindan a el hígado, vamos a revisar el protocolo de exploración hepática y vamos a hacer nosotros un recuento de los elementos anatómicos que hasta ahora hemos mencionado, que aparte de evaluar el órgano no solamente por las estructuras vasculares, por los ligamentos, por los órganos, vamos a ir reconociendo cuáles son los cortes que deberemos de ir haciendo en la ecografía. Primer corte que vamos nosotros a evaluar. Evaluamos el lóbulo hepático izquierdo y lo haremos a través de un corte sagital para medio izquierdo. Este corte para mediano izquierdo, ¿dónde lo realizamos? Tomamos como referencia la línea media y desplazaremos unos cuantos centímetros hacia la izquierda, unos 2 o 3 centímetros hacia la izquierda, nuestro transductor, con la marca del transductor hacia la porción, dirigiéndose hacia la porción cefálica del paciente. Recordemos que nuestros transductores tienen una guía, una marca, que lo deberemos en cortes longitudinales dirigirlo hacia la cabeza de nuestro paciente. Siempre se los recordaré para que lo tengan en cuenta. Entonces, hacia acá dirigimos nuestro puntero, nuestro marcador. Entonces, en este corte sagital o longitudinal para mediano izquierdo, lo que nosotros vamos a observar es al hígado, el lóbulo hepático izquierdo, y detrás del lóbulo hepático izquierdo, nosotros veremos una estructura anecogénica que corresponde a la arteria aorta. Aparte de la aorta, podemos ver cómo de esta se desprenden dos ramas, ¿ok? Como de esta se desprenden dos ramas que corresponden, la primera al tronco celíaco y la segunda a la arteria mesentérica. Estas líneas que se desprenden aquí son el tronco celíaco y la arteria mesentérica. Por debajo nosotros ya vimos la vez pasada que se encontraba el páncreas, el eje, la arteria, la vena esplénica por detrás, aquí el páncreas y por detrás del páncreas la vena esplénica y por delante de esto podríamos observar al estómago. Estas son las estructuras las cuales reconoceré al momento de hacer este corte. Evaluaremos el parénquima hepático en toda su longitud y veremos cómo se caracteriza por ser una estructura homogénea en relación a los vasos en esta zona es hiperecogénico, tiene una mayor ecogenicidad. Sin embargo, yo debería de compararlo primordialmente con la corteza renal y cuando hagamos un corte del lóbulo hepático derecho, haremos esa comparativa, donde el hígado en relación a la corteza renal tiene una ecogenicidad ligeramente mayor y esa va a ser la ecogenicidad habitual de este órgano. Entonces, para recapitular, tendremos al lóbulo hepático izquierdo en esta zona. Por detrás vemos una estructura anecogénica que emite unas proyecciones o unas ramas que corresponden a los vasos que salen o emergen de la arteria aorta abdominal y que el primero es el tronco celíaco y segundo vaso que sale, que en muchas ocasiones podemos ver cómo desciende inclusive un poco más, no solamente tan cortito como está aquí, sino que podemos verlo como desciende más, ¿ok? Hacia la porción caudal, que corresponde a la arteria mesentérica. ¿Cuáles son los elementos que vemos? Hígado, estómago en esta zona, páncreas por detrás del estómago, delante del estómago la vena mesentérica. En algunos casos veremos la vena renal izquierda, la aorta, que la estamos viendo aquí, tronco celíaco, arteria mesentérica superior y dentro del hígado nosotros podremos observar algunos vasos portales y que desde ya los iremos distinguiendo. Los vasos portales tienen una característica, presentan un refuerzo hiperecogénico alrededor de este. Miren, este es un vaso portal y lo ubicamos por este refuerzo hiperecogénico que tiene alrededor de este vaso. Acá podemos también nosotros intuir que este se trata de un vaso portal por el refuerzo hiperecogénico que allí se evidencia.
movemos nuestro transductor un poco más a la derecha, es decir, nos encontrábamos acá en este corte paramedio izquierdo y desplazamos nuestro transductor de la zona media a la porción derecha, a la derecha, unos 2 a 3 centímetros hacia la derecha del paciente. Mantenemos nuestro transductor en sentido longitudinal con el marcador apuntando hacia la región caudal del paciente, hacia la cabeza del paciente. ¿Y nosotros qué observaremos en este corte? En este corte, lo que nosotros observaremos es parte del lóbulo hepático izquierdo, pero que se acompaña en la porción posterior con el lóbulo caudado. Esto que tiene el número 23 aquí se corresponde con el lóbulo caudado. ¿Qué es esto que yo aprecio ingresando por la parte posterior al parénquima hepático, que es una estructura anecogénica? Esto corresponde a la vena hepática media, ¿ok? Vena hepática media que se relaciona por la parte inferior con el lóbulo caudado. Y esta estructura anecogénica que se encuentra posterior al lóbulo caudado del hígado corresponde a la vena cava inferior. Vena cava, vena suprahepática media, hígado y su parénquima hepático y parte del lóbulo caudado que se aprecia aquí. Esas son las principales estructuras que yo tendré en consideración al momento de hacer este corte. Más hacia acá abajo, más hacia la porción caudal de esta imagen, podremos observar al estómago y que en el interior del estómago pues hay líquidos, hay gases y estos gases me generan este artefacto de reverberación que observamos aquí en esta zona. ¿Ok? También en esta imagen podemos visualizar esta lámina hiperecogénica que cubre al hígado, que no se aprecia muchas veces, pero en esta ocasión lo podemos ver que es la cápsula hepática. ¿Ok? Cápsula hepática. Muy importante tener en consideración que el lóbulo caudado, en esta instancia, en este corte, lo debería de medir y su diámetro antero-posterior, mido de adelante hacia atrás, su diámetro antero-posterior no debe de ser superior a 3.5 centímetros para tenerlo en consideración. ¿Sí? Entonces medimos el lóbulo caudado y vemos los distintos elementos. ¿Qué corte estamos viendo aquí? Es un corte longitudinal. A los cortes longitudinales también los llamamos cortes sagitales. Este es un corte longitudinal para mediano derecho o corte sagital para mediano derecho. Ahora, si nosotros colocamos nuestro transductor por debajo de la parrilla costal, con nuestra marca, con nuestra guía de nuestro transductor, con la muesca del transductor, marcando hacia la derecha, apuntando hacia la zona, hacia la derecha del paciente, hacia acá. Lo colocamos por debajo de la parrilla costal. Este es un corte subcostal derecho, donde nosotros vamos a ver la estrella venosa hepática, si se le denomina, a esta imagen donde se observan las tres venas suprahepáticas que nosotros hacíamos referencia hace un momento y sus ramificaciones y sus correspondientes ramificaciones. Esto aquí que vemos ya aquí es una ramificación de las tres venas suprahepáticas. Y miren, las venas suprahepáticas no tienen refuerzo o no tienen un halo hiperecogénico alrededor de estas. Simplemente observamos cómo son estructuras anecogénicas que atraviesan el parénquima hepático. Sin embargo, nosotros acá, en esta zona, observamos cómo en el centro hay una estructura anecogénica que está cubierta en su alrededor por un halo hiperecogénico. Aquí, acá lo vuelvo a ver, acá lo vuelvo a evidenciar. Estas estructuras son los vasos portales. Los vasos portales tienen esa característica. Pero en este caso estamos viendo nosotros justamente esa estrella venosa o esos vasos hepáticos, ¿ok? Esas venas suprahepáticas, rama de la vena cava. Acá vemos la vena cava
y cómo se dividen estas tres ramas primordialmente y cómo van penetrando el parénquima hepático. Hacia atrás, nosotros vemos una sombra o una estructura hiperecogénica. ¿Esto qué es? Acá está con el número 96. Esto se corresponde el diafragma. Si nosotros tomamos en consideración estas venas suprahepáticas, nosotros vamos a entender que de este lado, mirando hacia tenemos la izquierda y la de la derecha de la pantalla, ¿verdad? Entonces, si nosotros recordamos la posición de cada uno de los lóbulos, entenderemos que más hacia la derecha voy a visualizar el lóbulo número 7 y al lado el lóbulo número 8 del hígado. Y si yo me voy más hacia la izquierda, el primer lóbulo que voy a observar va a ser el lóbulo número 2. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que es muy importante que tengan en consideración esa imagen que se les presentó en un principio para que ustedes tengan como referencia cuáles son cada uno de los lóbulos que observamos a nivel del hígado, pero en relación a los vasos, tanto de la estrella venosa o venas suprahepáticas y en relación a los vasos portales si evaluamos un poco más hacia abajo. Continuando con nuestra exploración, ya hemos visto 3 cortes: corte para mediano izquierdo, corte para mediano derecho, y hemos visto un corte oblicuo subcostal derecho, donde vemos la estrella venosa hepática. Ahora vamos a hacer un corte oblicuo del abdomen superior derecho, y este corte oblicuo es ese que mencionábamos la vez pasada, donde te colocamos el puntero de nuestro transductor mirando hacia el hombro del lado derecho de mi paciente. Entonces, el puntero del transductor, el apuntador, la guía, la muesca, la referencia que tiene mi transductor o mi cabezal, voy a apuntarlo hacia arriba, hacia la porción cefálica, pero específicamente no hacia la cabeza, sino hacia el hombro del lado derecho del paciente. Entonces yo tendré este corte. Que este corte, si ustedes se recuerdan el webinar de páncreas, ¿ese corte para qué me servía? ¿Quién me lo dice? También tienen el chat si desean. Ok. Para ver los conductos biliares. Conductos biliares, pero la vez pasada que vimos páncreas específicamente era para ver el cuello del páncreas. ¿Ok? Para ver el cuello del páncreas o el istmo del páncreas. Entonces, apuntamos hacia el hombro del lado derecho. ¿Y qué es lo que vamos a nosotros a encontrar aquí? La estructura que principalmente vamos a evaluar serán el ingreso de la vena porta al hilo hepático. Aquí está, ingreso de la vena porta al hilo hepático y cómo ésta se acompaña tanto de la vía biliar como de la arteria hepática. La arteria hepática común, que aquí están en cortes básicamente transversales, ellas ya se estaban dividiendo. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo ingresa la vena porta. Por detrás de esta puedo observar una porción de la vena cava inclusive, y más hacia adelante observo el páncreas. Aquí en esta zona puedo observar al páncreas y el parénquima hepático. ¿Ok? Y el parénquima hepático. Este corte es un poquito difícil de comprender, pero lo que yo quiero que ustedes rescaten de esta imagen principalmente es cómo yo puedo ver que ingresa la vena porta al parénquima hepático, que es lo que yo voy a observar principalmente en este corte oblicuo del abdomen superior derecho, donde el puntero de mi transductor apunta, valga la redundancia, hacia el hombro derecho del paciente. Como referencia, si yo en esta zona coloco el transductor ya no en sentido oblicuo, sino en sentido transversal, yo lo que voy a observar, lo que ya coloco de esta manera en sentido transversal el transductor, el marcador apuntando hacia la derecha del paciente en sentido transversal, lo que yo voy a observar, parénquima hepático, vena porta, que se acompaña tanto de la vía biliar como de la arteria hepática común
al su ingreso del hilo hepático. ¿Cuál es el siguiente corte que voy a realizar? Cuarto y último corte que voy a realizar a nivel de mi hígado. Es muy importante tener en consideración que no solamente debo de hacer los cortes en el hígado, sino que debo de hacer un barrido. Es decir, con mi transductor, ir desde la izquierda, evaluando el lóbulo hepático izquierdo, y llevaré mi transductor hasta al final del lóbulo hepático derecho. Y haré un barrido integral, no solamente haré los cortes, sino un barrido integral de todo el parénquima hepático para ver si hay alguna alteración. Una vez que he hecho este barrido, pues lo siguiente será hacer los cortes correspondientes. Y mencionábamos que el último corte que vamos a hacer es el corte longitudinal transhepático. Que este corte longitudinal transhepático pueden hacerlo un poquito oblicuo como se ve aquí, o en ciertas ocasiones lo harán de manera longitudinal. Lo haremos a nivel de la línea, lo podemos hacer a nivel de la línea axilar anterior, tocando la línea axilar anterior, o también lo puedo hacer al nivel de la línea mamilar. A nivel de la línea mamilar voy a poner oblicuo mi transductor, a nivel del axilar anterior lo pondré totalmente recto. En ambos casos, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar al lóbulo hepático derecho. Al lóbulo hepático derecho. Y este lóbulo hepático, por detrás del lóbulo hepático derecho, voy a observar al riñón derecho. Ok, aquí estamos. Lóbulo hepático derecho. Riñón derecho. Y aquí yo veo una estructura anecogénica rodeado por un halo hiperecogénico. ¿De qué se tratará esto? ¿Quién me dice? La vena Vasos porta. portales. Un vaso portal, un vaso portal. Y si estamos viendo el riñón derecho, esta es la rama, la vena porta, la rama del lado derecho. ¿Ok? Rama del lado derecho. Entonces, vemos al riñón y comparo, punto importante aquí, veo la corteza renal, ¿ok? Y la médula renal hiperecogénica. Y la corteza renal la compararé con el parénquima hepático. Y veo que su ecogenicidad es muy, muy parecida. Muy parecida. Podríamos decir que el parénquima hepático es ligeramente, muy ligeramente superior al del riñón. Sin embargo, aquí lo vemos muy, muy parecido. ¿Y esto para qué es importante? Porque cuando vemos lesiones difusas como el hígado graso, como la fibrosis del hígado, que es la cirrosis básicamente, encontraremos que este parénquima hepático se encuentra más ecogénico, que ya lo veremos en unas imágenes más adelante. ¿Qué debo de hacer en este corte? Es muy importante tener en consideración lo siguiente. Este corte me sirve para yo medir el lóbulo hepático. Y el lóbulo hepático lo voy a medir desde el diafragma, contando desde el borde, desde su borde posterior, y trazaré una línea que atraviesa el órgano apuntando hacia el ángulo inferior. Apuntando hacia el ángulo inferior. No necesariamente debe llegar al ángulo inferior, pero sí debe solamente atravesar el órgano. Y esta medida no debe ser superior a 15 centímetros. Si está aumentado de tamaño, podemos hablar de que este hígado como tal se encuentra inflamado, puede tratarse de una hepatitis o algún otro tipo de lesión que haga aumentar el volumen del hígado. ¿Cuándo sabremos que el hígado está disminuido de volumen? Eso lo evaluamos principalmente en el lóbulo caudado y medimos el diámetro anteroposterior del lóbulo caudado. Si está por debajo de 3.5 centímetros o de 3 centímetros, decimos que ese hígado está disminuido de tamaño. Y esta evaluación, tanto del lóbulo hepático derecho para ver si está agrandado y el lóbulo caudado si está más pequeño, tiene una sensibilidad para determinar crecimiento del hígado o en su defecto disminución de su volumen de un 85%. Entonces, para que lo tengan como referencia.
Eso en relación a el protocolo de exploración del hígado. Listo. Otro tema que me gustaría mencionar es cómo nosotros a nivel de un corte, este es el lóbulo hepático derecho, no se logra ver bien el riñón, pero este es el lóbulo hepático derecho, y podemos observar aquí a este nivel una pequeña línea que acá se observa con mucha mayor nitidez. Aquí está, esta línea hiperecogénica que se corresponde con la cápsula de Gleason o la cápsula hepática. Para que lo tengan en consideración que la cápsula hepática, si nosotros tenemos un equipo de buena definición, lo podremos observar con nitidez.